Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos la nomenclatura de los éteres, aldehídos y cetonas. Comencemos. Para realizar la nomenclatura de los éteres, aldehídos y cetonas, podemos utilizar tanto el sistema UPAC que hemos venido utilizando a lo largo de las videotutorías, como también el sistema de nombres comunes. Así que vamos a ver las reglas que aplican para ambos casos en los compuestos que estamos estudiando. Comenzando con los éteres, en el caso del sistema UPAC, la regla número 1 es que se enumera la cadena principal y los grupos oxígeno alquilo o oxígeno arilo se denominan como grupos sustituyentes alcoxi y ariloxi respectivamente. Observemos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos un éter que está formado por dos grupos alquilos. Aquí tenemos que encontrar primeramente cuál es la cadena principal, es decir, la cadena de carbono más larga. Podemos observar que en este caso es la cadena que se encuentra a la derecha, así que la podemos nombrar como 1, 2 y 3. En este caso, la otra cadena alcoxi quedaría como un sustituyente y lo nombraríamos como 2-etoxipropano. Tenemos también otro ejemplo en pantalla. Nuevamente tenemos un éter que tiene dos cadenas de carbono distintas. Debemos encontrar la cadena principal de mayor cantidad de átomos de carbono, que sería la que se encuentra a la izquierda. Y podríamos nombrarla de la siguiente manera. En este caso tendríamos dos sustituyentes, un sustituyente metil en el carbono 3 y el sustituyente alcoxi correspondiente a la cadena de etilo que queda unida al otro lado del átomo de oxígeno. El nombre de este compuesto sería 1-etoxi-3-metilbutano. La segunda regla dice que para la nomenclatura de los epóxidos se enumera la cadena principal y se nombra el grupo epoxi como sustituyente, indicando el número de los dos átomos de carbono unidos al oxígeno. Observemos el siguiente ejemplo. En este caso podríamos nombrar una cadena principal de átomos de carbono como lo vemos en pantalla. La regla número 2 me dice que tengo que indicar entre cuáles átomos de oxígeno se encuentra el grupo epoxi, es decir, el ciclo de 3 miembros con el átomo de oxígeno. En este caso sería entre el carbono 1 y carbono 2, de manera que la nomenclatura de ese compuesto sería 1,2 epoxipropano. Vemos otro ejemplo en pantalla. En este caso tenemos una cadena de átomos de carbono un poco más larga. Podemos nombrarla de la siguiente manera, de 1 hasta 4. Vemos que en este caso el grupo sustituyente epoxi se encuentra entre los átomos de carbono 2 y el átomo de carbono 3. El nombre de este compuesto sería entonces 2,3 epoxi 2-metilbutano. Ahora, cuando vayamos a hacer la nomenclatura de los éteres según el sistema común, lo que vamos a hacer es que si se trata de un éter simétrico, se nombra según el grupo alquilo o arilo unido al átomo de oxígeno, precedido de la palabra éter y le agregamos la terminación ílico en este caso. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos un átomo de oxígeno unido a dos grupos etilo. Esto me da como resultado el éter etílico. También se suele nombrar a este compuesto como éter dietílico. Sin embargo, el uso de ese prefijo di es opcional. Podemos llamarlo éter etílico o éter dietílico y son sinónimos. Observemos otro compuesto. En este caso tenemos un éter con dos grupos fenilo. El nombre sería éter fenílico o éter difenílico. Finalmente tenemos este compuesto con dos grupos alquilo de tipo isopropil. Así que el nombre sería éter isopropílico o éter diisopropílico. Ahora, si el éter es asimétrico, se utiliza el nombre de los dos grupos alquilo o arilo unidos al átomo de oxígeno en orden alfabético, precedido de la palabra éter y siempre manteniendo la terminación ílico. Observemos el siguiente caso. Tenemos un grupo etil y un grupo metil como sustituyentes. El nombre sería éter etil metílico. Y en el siguiente caso tenemos un grupo etil y un grupo isopropil, de manera que el nombre sería éter etil isopropílico. En el caso de las nomenclaturas de aldehídos, cuando utilicemos el sistema UPAC, tenemos que recordar que la primera regla es que la cadena principal la vamos a numerar a partir del grupo carbonilo y se escribe el nombre agregando al final la terminación al. Observemos el siguiente ejemplo. La numeración de la cadena en el caso de los aldehídos siempre la vamos a comenzar con el átomo de carbono del grupo carbonilo, de manera que empezaríamos con este átomo de carbono 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso tendríamos el compuesto 3,3,4,4 tetrametilpentanal. Observemos el siguiente caso. Comenzamos siempre la numeración por el grupo carbonilo, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso tendríamos el compuesto 1-hidroxipentanal.
Observemos que en este caso el grupo hidroxi tiene una menor prioridad que el grupo aldehído, de manera que este es el que va a dar el nombre a la sustancia. En el siguiente compuesto vamos a comenzar por el carbono unido al grupo carbonilo. Vemos que la cadena más larga que podemos obtener que incluya al grupo carbonilo es nada más de 3 átomos de carbono, de manera que el ciclopentano va a quedar como un grupo sustituyente, ciclopentil. El nombre sería 2-ciclopentilpropanal. En el caso de la nomenclatura de los aldehídos según el sistema común, vamos a otorgar un nombre común a cada uno de los aldehídos según la cantidad de átomos de carbono que presente. Y a este nombre común se le va a agregar la palabra aldehído, puede ser al principio, puede ser al final de la misma. Observemos el siguiente cuadro. En este cuadro tenemos aldehídos que van desde una cantidad de átomos de carbono hasta 6 átomos de carbono. Según el sistema común, cuando el aldehído tiene un átomo de carbono se llama aldehído fórmico o formaldehído. Si tiene 2 átomos de carbono se llama aldehído acético o acetaldehído. Si tiene 3 átomos de carbono se llama aldehído propiónico o propionaldehído. Si tiene 4 se llama aldehído butírico o butiraldehído. Si tiene 5 se llama aldehído valérico o valeraldehído. Y si tiene 6 se llama aldehído caproico o caproaldehído. En el caso de los aldehídos aromáticos se suelen nombrar con frecuencia utilizando el sistema común como derivado del benzaldehído. Recordemos que esta sería la estructura base de un compuesto aromático que presenta el benzaldehído. A partir de esa base podemos nombrar a otros compuestos aromáticos. Por ejemplo, en pantalla tenemos al para-metilbenzaldehído, un derivado de la molécula del benzaldehído. Y también tenemos un ejemplo con más sustituyentes dentro del anillo aromático, como lo es el 4-bromo-2-hidroxibenzaldehído. Observemos que en estos compuestos la prioridad la tiene el átomo de carbono que está unido al grupo aldehído. En el caso de la nomenclatura de cetonas con el sistema UPAC, la primera regla es que la cadena principal se numera comenzando por el extremo más cercano al grupo carbonilo y se escribe el nombre agregando la terminación ONA. En el siguiente ejemplo vamos a comenzar la numeración de derecha a izquierda desde el extremo más cercano al grupo carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto nos deja el compuesto 5-metil-2-hexanona. Observemos el siguiente ejemplo. En este caso vamos nuevamente a comenzar la numeración desde el átomo de carbono más cercano al grupo cetona. 1, 2, 3 y 4. Esto nos deja con el grupo aromático como un sustituyente para tener el 4-fenil-3-butén-2-ona. Y en el último compuesto tenemos una cetona cíclica donde tenemos un sustituyente etil en el carbono 3. El nombre sería 3-etilciclopentanona. En el caso de la nomenclatura según el sistema común, vamos a utilizar el nombre de los dos grupos alquilos que están unidos al átomo de oxígeno en orden alfabético y le vamos a poner la terminación cetona. En este caso tenemos un grupo etil y un grupo metil unidos al carbono del grupo carbonilo de la cetona, de manera que el nombre de este compuesto sería etilmetilcetona. Y en el siguiente caso tenemos un grupo metil y un grupo isopropil. El nombre de esta cetona sería metilisopropilcetona. Y en el caso de los compuestos que son cetonas aromáticas, se suelen nombrar con frecuencia utilizando el sistema común que acabamos de describir, es decir, a partir de dos grupos sustituyentes fenilos. Observemos el caso de la etilfenilcetona, una cetona que tiene como grupos sustituyentes un grupo etil y un grupo fenil. Y tenemos también la difenilcetona, donde tenemos dos grupos sustituyentes fenil. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.